especialista en salud pública de la UNE, diplomado en geomática aplicada a la salud en la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Gulish, CONAE. Investigador responsable también del área parasitológica en el Instituto de Medicina Regional de la UNE. Es solo un poco de su currículum. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y cuando usted quiera, puede comenzar. Solamente quiero decirle a los alumnos que están presentes que los micrófonos van a estar apagados y que al final de la charla ustedes pueden, o en el transcurso de la charla también, dejar sus dudas y preguntas en el chat, ¿sí? Que el doctor, cuando termine la charla, va a ir discutiendo sobre ello, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cuando uno tiene el currículum grande es porque uno es viejito, así que siempre es mejor presentarle con nombre y apellido nomás. Bueno, me pareció muy interesante, ahí está, me pareció muy interesante la oferta de poder dar esta charla, porque, como lo decía recién hace un ratito una de las chicas, Giselle, las enfermedades que surgen o que se llaman emergentes no son muy valoradas o tenidas en cuenta. Y el paludismo es una enfermedad que afecta a gran parte de la población mundial, y que es una enfermedad muy vieja. Ya mediante las técnicas de detección que tenemos hoy en día, como técnicas moleculares, se ha comprobado la presencia de este parásito, el Plasmodium falciparum, entre otras especies, en las momias. Así que estamos hablando de un microorganismo muy viejo. Y si es muy viejo, ya lo deberíamos haber controlado. Sin embargo, a pesar de que se puede prevenir y a pesar de que se puede curar, esta enfermedad, que es transmitida por un mosquito del género Anopheles, sigue dando millones de casos por año, inclusive con muchísimas muertes. Y la malaria no es un problema de algunos países. En alguna bibliografía van a encontrar que afecta a más de 100 países, en otra bibliografía que afecta a 90, bueno, depende un poco, pero estamos hablando de muchos países alrededor del mundo, con una franja que se relaciona con el clima tropical y subtropical. Entonces, a lo largo y a lo ancho del mundo, vamos a tener muchas personas, 300 a 500 millones de personas se enfermaban en décadas anteriores. La Organización Mundial de la Salud midió la cantidad de casos en estos últimos 20 años, tomó el 2000 y el 2019, y en estos 20 años pudo hacer una especie de comparación, de análisis, para ver si se está aumentando, si se está disminuyendo, si están dando efecto las estrategias de control. Y así como se fue viendo que en el año 2019 se estimaban en 229 millones de casos. Y sin embargo, en el año 2000 esa cifra era muchísimo más alta, casi 500 millones, como dije anteriormente. De lo cual hay una característica de todos estos millones de casos, hay una característica que en la región de África se dan el 90% de los casos. O sea que este continente es el que tiene el gran número de casos, o que aporta la mayor cantidad de casos y obviamente de muertes a las estadísticas mundiales. Ahora que con el tema del COVID ya estamos acostumbrados a manejar estadísticas mundiales, vamos a ubicar a África como país que más aporta, y obviamente el país que más gasta. Fíjense que se gasta por año cifras multimillonarias, 3.000 millones de dólares se gastó en el año 2019 para poder hacer frente a estos distintos programas, a estas distintas estrategias que tienen en el mundo los distintos países. Obviamente, la Organización Mundial de la Salud tiene una propuesta para el año 2030, 2036, de alcanzar el paludismo cero. Para eso
es muy importante, como ustedes decían en la organización, Día Mundial del Paludismo. Para eso es muy importante difundir a nivel mundial lo que es el paludismo. Y la Organización Mundial de la Salud promueve estrategias, aporta dinero para la lucha contra esta enfermedad. Y todos los años, en el día 21 de abril, es el Día Internacional Mundial del Paludismo, y el 25 de abril es el Día del Paludismo en las Américas. Esos días se utilizan para presentar los informes y ver con números reales cómo se mueve el mundo alrededor de esta patología. Y así como, por ejemplo, se vio, y este es un número muy importante, que con las distintas estrategias que se hace a nivel mundial, charlas como esta, difusión del conocimiento, formación de equipos de salud, etc., se ha logrado evitar en estos 20 años más de 1.500 millones de casos, y eso significa evitar 7,6 millones de muertes en las últimas 2 décadas, ¿no? Pero claro, esto venía con un ritmo de disminución, y como apareció la pandemia, que a nosotros ahora nos está haciendo dar una charla virtual, ha surgido o ha generado efectos en todas las enfermedades, ¿no? Todo aquello que se venía haciendo en paludismo se cortó, se frenó, entonces obviamente los números están midiéndose, están empezando a aumentar. Todo lo que se venía desarrollando, el dinero que se venía poniendo para paludismo, ahora ya no va para paludismo, va para COVID. Entonces la pandemia es como que ha frenado, y sin duda de acá a 2 o 3 años, cuando entremos a medir, los números van a estar muy aumentados. Cuando hablamos de dinero es muy importante, la Organización Mundial de la Salud siempre cuenta, siempre muestra quiénes son los que ponen el dinero para todos estos programas. ¿Quiénes son los que financian? Obviamente hay países poderosos que ponen dinero en estas organizaciones, y también países chicos, ¿no? Donantes particulares, fundaciones. Esto es más o menos lo que publicó este año, 2021, el aporte de los países que han puesto dinero en el 2020. Cuando nosotros, o la Organización Mundial de la Salud, mira estas 2 décadas, del año 2000 al año 2019, a lo largo de estos 20 años han disminuido sensiblemente, por ejemplo, la tasa de incidencia, la cantidad de casos. Fíjense que en el año 2000 estaba en 80, y ahora se considera en 57. Esta es una tasa de incidencia cada 1000 habitantes muy importante para medirla. Y estos son los números reales, lo que muestra que va disminuyendo la cantidad de casos y también la cantidad de muertos. Entonces, si va disminuyendo la cantidad de muertos, ahí es donde la Organización Mundial dice: nosotros en estos 20 años registramos 1.500 millones menos de personas que pueden contener o adquirir la enfermedad. Entonces, con estas tasas, que son números ya establecidos cómo se calcula, que ustedes ya lo han estudiado en otras materias, puede la Organización de la Salud y los distintos equipos de salud locales de cada país ir midiendo cómo va evolucionando, en el caso anterior, el número de casos, y en esta gráfica, la tasa de incidencia de la mortalidad. Y estos son los números reales. Fíjense, en el año 2000 en el mundo había 238 millones de casos, con 736.000 muertes estimadas. Esto bajó a 229.000 casos, y la diferencia es lo que la organización dice, la cantidad de miles de millones de personas que se han evitado contagiarse, inclusive muertos, porque ha descendido a nivel mundial, producto de estos 20 años de trabajo, el paludismo en el mundo. En América, la Organización Panamericana de la Salud dice: en las Américas es posible liberar países del paludismo. Y acá alrededor nuestro tenemos a Chile, tenemos a Uruguay, tenemos a Paraguay, que están libres de paludismo. Brasil,
Bolivia, que son los otros países limitantes, todavía tienen muchos casos de paludismo autóctono. Hay que entender que para hablar de un proceso de disminución de casos o de aumento de casos, siempre se toman a los casos autóctonos, los casos que son detectados por haberse contagiado en el mismo lugar. Y en América, este es el mapita del año 2014, ahí muestra un poco los países en el cual nosotros, por ejemplo, en ese momento estábamos en color verde, o sea que teníamos una tasa de 10 casos cada 100.000 habitantes, o sea que teníamos pocos casos. En el año 2010, Argentina fue el último, o sea, fue el último caso que se registró en Argentina autóctono, y eso fue lo que mostró un camino interesante para encaminarse hacia ser un país libre de paludismo. Todos estos países de América, que tienen clima tropical y subtropical, son países donde el paludismo es endémico y han logrado la certificación libre de paludismo, por ejemplo, Chile y Uruguay, que ellos lo han logrado ya hace unos años atrás, en la década del 60, en la década del 80, y Paraguay logró la certificación un año antes que nosotros. Bolivia y Brasil, el resto sigue todavía con esta parasitosis que genera muchísimos casos. Esto es importante conocerlo. A veces uno dice, ¿es importante conocer qué pasa en nuestros países? Y claro que es importante, porque la gente va y viene. Nosotros a Paraguay, a Bolivia, a Brasil, a Perú, la circulación es muy alta. Ahora, bueno, estamos un poco frenados por la pandemia, pero normalmente hay un número importante de gente que viaja. ¿Y qué han hecho estos países? Paraguay ya está libre. Fíjense que en el año 2008, cuando arrancó un trabajo serio en la década del 60, arrancó un trabajo serio y fue achicando, mejor dicho, fue mejorando, de modo que de los 35 departamentos, en el 2008 ya tenía solamente en 4 o 5, y para el 2016 ya logró empezar la certificación, que la logró en el 2017 y se la dieron en el 2018, un año antes que nosotros. Paraguay está libre de paludismo, y aquí ustedes pueden ver en este mapa cómo ha ido, digamos, disminuyendo en los distintos estados. Perú también ha disminuido su casuística de tener lugares con muy alto registro de casos, siempre hablamos de casos autóctonos, ha ido bajando. Si comparamos este mapa, que tiene muchos colores, con respecto a este, tiene mucho menos colores, y aquí demuestran que sí, todavía hay algunos departamentos, creo que era Potosí, uno de los más endémicos, pero sin duda al año 2015, al año 2018, que han sido los últimos datos que publicó Perú, disminuyó sensiblemente la cantidad de casos. Fíjense, de tener 24.000, 50.000, hasta 200.000 casos registrados en el año 80, pasan a tener menos de 2.000 casos por año. Es decir, que Perú también está en ese camino. Es muy importante lo que se vino haciendo en Brasil también en todos estos años. Brasil es un país muy complicado con el paludismo. La gente se muere de paludismo porque recordarán que hay 4 principales especies en América que afectan al hombre, y estas distintas especies hacen que las enfermedades a veces se agraven, una se potencie con otra, se dan enfermedades mixtas, distintas especies de paludismo, y entonces Brasil, que tenía zonas donde había todo tipo de especies, ha ido mejorando, ha ido eliminando algunas, y va también disminuyendo, impactando eso en su número de casos autóctonos anuales, ¿no? Ellos han tenido, por ejemplo, si ustedes ven la curvita, supongamos que tomemos la curvita azul del total de positivo, ustedes ven como hay años que pica, tipo brote. Esto tiene que ver con que el hombre se mete a veces en el ecosistema del mosquito, o a veces se instala también en la zona urbana, pequeños picos, pero ya fíjense para el año 2013 cómo Brasil empezó a bajar, ¿no? Y Viva y Falciparum, que es uno de los más graves que tiene Brasil,
ha ido, después de estos picos en la década del 80, bajando también sensiblemente, y todo esto se debe a un trabajo muy organizado, muy sistemático, que ha implementado Brasil, obviamente coordinado y asesorado por distintos organismos internacionales, ¿no? Bolivia también, Bolivia ha ido disminuyendo, si vemos la zona roja y la zona amarilla, vamos a ver después en otros mapas cómo se van achicando la zona roja, de modo que Bolivia también ha ido avanzando, pero tenemos esta zona que limita con Salta o con Jujuy, que tienen ellos una alta tasa todavía de casos autóctonos. Así que ahí hay que estar muy atento en esa zona limítrofe, porque el departamento de Tarija, con la ciudad de Yacuiba, y el departamento de Potosí, son los departamentos que todavía tienen casos, y los argentinos van y vienen, por cuestiones comerciales principalmente, y pueden adquirir, ¿no? Pero Bolivia ha disminuido, y esto no lo dicen los bolivianos, lo dicen los organismos internacionales, a través de todas esas tasas que les mostré al principio. Porque todo lo que sea mediciones de casos están supervisadas y están estandarizadas por organismos internacionales, quienes son los que supervisan, ¿no? Y son los que han llegado a la Argentina en su momento para poder decir qué tan mal o qué tan bien estábamos. Si nos vamos nosotros un poquito a la historia de la Argentina, toda esta zona amarilla es la zona donde en la década del 40 se detectaban casos de paludismos, principalmente autóctonos, todo el norte argentino. Fíjense que esto representa más o menos unos 250.000 kilómetros cuadrados, con muchísima gente, que fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, hay un montón de provincias que tienen ciudades importantes, y que son un número muy importante de personas expuestas. Tal es así que se organizó en distintos niveles, también de acuerdo al registro de casos, ¿no? Y fíjense que nosotros tenemos una historia también particular, porque veníamos en la década del 40, cuando se empezó a trabajar de alguna manera muy precaria contra el paludismo, alrededor de 200 o 300 casos anuales, todo en la década del 40, el 50, el 60, el 70, más o menos esto era lo que se detectaba. Pero en la década del 90 explotó el paludismo y llegamos a tener 2.000 casos reportados. Después de la década del 90 se tomó en serio, se tomó con mucho más compromiso político y sanitario, y las provincias, todas estas provincias que recién vimos, empezaron a trabajar fuertemente en paludismo, y para el año 2010 ya prácticamente lo tenían casi controlado, de modo que en el 2010 fue la última vez que se detectó un caso autóctono, 2010-2011. Entonces, de este boom del año 90, pasamos a tener casi nada de casos en el año 2010. Esta es parte de la curva, ¿no?, que tenemos nosotros en Argentina. Fíjense lo que decíamos hoy en el año 96 específicamente fue el pico de 2070. Después empezamos otra vez a bajar, y el último dato que se registró fue 1 o 2 casos en el año 2010 y 2011. Eso fue producto de que se trabajó con mucha seriedad. Uno de los trabajos que se realizó fue estudiar la presencia del mosquito, a dónde había anófeles, cuál era realmente la distribución del anófeles, del pseudopontipenis, del derlingi. Entonces empezaron a hacer estudios vectoriales para ver si realmente toda esta zona estaba expuesta al paludismo. ¿Qué quiere decir? Si esto es como el dengue, si viene uno con paludismo y camina por cualquiera de estas zonas, va a empezar a contagiar casos, va a empezar a haber casos, porque el paludismo se transmite de persona a persona. Entonces, la presencia del mosquito está en todas las provincias. Esto sigue siendo así, esto no se puede modificar. Es decir, que nosotros seguimos teniendo esta zona de riesgo, esta zona con la presencia de estos mosquitos de la familia del género Anopheles, que son los que transmiten el paludismo en algunos casos, el vivax en otros, el falciparum.
Y esto se da porque el mosquito está en esta zona, porque en esta zona hay un régimen importante de lluvia, el clima, o sea, las condiciones las tiene en toda esta zona, y de esa manera tenemos el vector. Entonces tenemos el vector, pero aún así, teniendo el vector, los casos han disminuido. Y eso llevó a que la Argentina, que hace unos años tenía esta distribución de casos, prácticamente para el año 2008, 2006, ya dejó de tener casos. En la mayoría de las provincias solamente se registraron casos en Salta y 1 o 2 casos en Misiones. Entonces, mediante este programa nacional de paludismo que se impulsó mucho en la década del 80, después sobre todo del brote ese del año de la década del 90, ese programa tomó fuerzas, se implementaron en todas estas provincias, porque antes el programa solo estaba en Jujuy, en Salta, en Tucumán, pero se implementaron esos programas en la década del 70 a lo largo de todo el norte argentino, con una vigilancia sistematizada, con una detección temprana de casos y con una planificación del control vectorial. Estos fueron los 3 ejes de ese famoso programa nacional que nos llevó a nosotros a caminar un largo camino sin casos. El último caso autóctono de paludismo fue en el año 2010. Tal es así que Mario Seidenberg, un día lo voy a invitar a Mario, es amigo mío, y ha sido el director del programa durante 24 años. Mario declaró ya en el año 2012 que ya llevamos 2 años sin tener caso autóctono. Y esto, Mario inició las tratativas con la OPS, y la OPS estableció que, bueno, hay que tener por lo menos 3 a 5 años sin registros para poder decir, bueno, Argentina puede llegar a certificar. Y es así como en el año 2013 ya se empezó a trabajar fuertemente en la certificación, que después se la logró un poco más adelante, ¿no? Esto ocurrió en el año 2018, cuando Argentina ya presentó las estadísticas de tener los últimos 3 años sin casos. Esto fue presentado en el año 2018, cuando el ministro de Salud, el doctor Rubinstein, recibió en ese momento ya a la comitiva de la Organización Mundial de la Salud. Yo participé de esta actividad junto a la doctora Miriam y, bueno, y otros médicos que están acá presentes. Esa comitiva recorrió las provincias, evaluó todo, evaluó que estén los sistemas de vigilancia, evaluó que tengamos laboratorios para poder detectar los casos, evaluó que tengamos los métodos con controles de calidad, evaluó que tengamos disponibilidad de tratamiento, porque no es tan fácil el tratamiento, y evaluó que tengamos una estructura para fumigar, o sea, para controlar al mosquito. Entonces las provincias íbamos presentando todos los equipos ante esta comisión, que en realidad se llama Misión de la OMS, es un grupo de expertos, son 10 expertos de distintas partes del mundo, que vienen y que son designados en forma arbitraria. Uno no los conoce realmente cuando recién llegan, y de esa manera recorren el país, provincia por provincia, tanto localidades de capital como del interior, que ellos eligen, nadie les dice dónde ir, y finalmente Argentina, después de todo un proceso de evaluación que duró 2 meses, estuvieron aquí en la misión, en el año 2018, fin del 2018, ya nos dieron la noticia de que íbamos a estar libres, y en mayo del 2019, acá la doctora Miriam, le dieron, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, le dio a la Argentina, y hemos logrado la certificación. Que eso, como todo el mundo sabe, es un premio, pero no descarta que nunca más vamos a tener casos. Todo lo contrario, esto nos pone a nosotros en un lugar, junto con Chile y Uruguay, del cono sur, digamos, de la América, en un lugar privilegiado, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile, que tenemos que trabajar mucho, como decía, en estos 3 ejes, ¿no? En la vigilancia, en el diagnóstico precoz de los viajeros, etc. Así que es muy importante, y en ese contexto de vigilancia, en ese contexto de estar atentos a los casos de paludismo, nosotros hemos tenido después casos, dos casos viajeros,
después se los comento. Hemos tenido personas que han viajado a África y cuando volvieron bueno, con un cuadro clínico. Por eso es importante en el diagnóstico de paludismo entender la epidemiología. La epidemiología se basa pura y exclusivamente en primer lugar, en conocer por dónde anduvo el paciente, porque hay que tener en claro la distribución mundial. Hoy tenemos los mundiales de fútbol, las olimpiadas, tenemos un montón de eventos mundiales que congregan que se dan en estos países donde hay enfermedades y nosotros tenemos que conocer la distribución mundial, en este caso del paludismo. El viajero en América, bueno, ya lo hablamos, ¿no? De todos los países que puede llegar a tener problemas. Cualquier viajero que circule por América puede llegar a tener infección o puede llegar a infectarse de paludismo. Las personas que regresan de su viaje con ciertos síntomas como la fiebre, escalofrío, síntomas gripales, bueno, eso se tienen que estudiar, ¿no? Hay que aislarlos, hay que estudiarlos, hay que hacerle todos los posibles análisis, porque uno no sabe con qué regalito, con qué souvenir se viene. Una vez un profesor vino y me dice: Gustavo, haceme un análisis para fasciola. Le digo: doctor, acá no hay fasciola hepática, en Argentina no hay fasciola hepática hace no sé cuántos años. No, pero estuve por Perú. Bueno, el tipo le dio positivo. O sea que las personas que viajan a veces se traen una enfermedad y por lo tanto deben ser estudiadas para todas esas enfermedades que se dan en esos lugares donde ellos han recorrido. Tenemos que tener en cuenta un dato muy importante en paludismo, que son los tiempos de incubación. Cuando una persona viene y dice: no, yo hace 2 meses estuve en Brasil, bueno, hace 2 meses ya pasaron los tiempos de incubación, no va a ser paludismo. Pero si una persona viene y te dice: hace 15 días regresé de Brasil, de la zona amazónica, y bueno, puede, si tiene dolor, alguno de estos síntomas, ¿no? El cuadro clásico es un síndrome febril. El paludismo está dentro de las enfermedades de vigilancia dentro de los febriles. Está dentro de lo que se investiga cuando una persona tiene fiebre, se le hace análisis de dengue y también análisis de paludismo. Entonces, tiene como un estado gripal, ¿no? Sudoración, tos seca, bueno, tiene estos síntomas, y si coincide con que dentro de estos días viajó, sospechemos y sospechemos. Hay algo característico del paludismo que son los episodios febriles. El paciente a veces empieza a repetir momentos que está sin fiebre y momentos que está con fiebre. Y eso es muy importante y ya nos está dando más datos de que se está tratando de un caso de paludismo, porque al tener ese comportamiento cíclico cada tantas horas, ya nos está diciendo de que evidentemente tiene un paludismo, ¿no? Y hay algunas veces que se presenta de una manera más clásica, cada ciertas horas, y otra manera cada otro periodo, y eso nos va orientando también, si estamos hablando de un vivax, si estamos hablando de distintas especies de paludismo, ¿no? El paciente que tiene este comportamiento con picos de fiebre y después episodios sin fiebre, un día fiebre, otro día sin fiebre, un día fiebre, o sea, en este caso representa cada 24 horas, pero también puede estar este periodo sin fiebre más largo. Entonces el paciente a veces se siente bien, a veces se siente mal, y eso coincide con que en los glóbulos rojos, ahora vamos a repasar un poquito, está ocurriendo algo que es justamente la multiplicación del parásito, y cada vez que los glóbulos rojos se rompen para liberar a los parásitos, se liberan una serie de linfoquinas que desencadenan la fiebre. Por lo tanto, los periodos febriles, de pico febriles, coinciden con la explosión en sangre de los parásitos. Esto lo tenemos que tener muy, muy presente, porque cuando vamos a diagnosticar, ahora vamos a ver más adelante, le tenemos que sacar sangre al paciente. Entonces, si el paciente viene haciendo picos de fiebre, le tenemos que sacar sangre antes del pico para poder evaluar las formas parasitarias y diagnosticar. Y como les decía, cada parásito, cada especie, vivax, ovales, falciparum o malaria, tiene un comportamiento cíclico, es decir, que este ciclo a veces cada 24 horas, o a veces cada 48 horas o 72 horas, ¿no? Dependiendo entonces, eso nos ayuda a orientarnos si estamos ante un falciparum, ante un vivax o ante un oval. Y ahí le vamos a sacar sangre. Le vamos a sacar sangre para seguir
estudiando a este paciente que ya tiene una epidemiología, que ya tiene una clínica, le voy a hacer unos estudios de laboratorio, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, en principio, conocer algunos de estos agentes, para darle tratamiento, y siempre tenemos que entender el ciclo. Si nosotros no entendemos el ciclo, no vamos a poder entender esa curva. Entender el ciclo, porque esa curva nos mostraba que dentro del glóbulo rojo se está dando el ciclo eritrocitario, el parásito se está multiplicando, luego de pasar una fase hepática de multiplicación en el hígado, el parásito se está multiplicando en el glóbulo rojo. Y al principio, en el glóbulo rojo entra un parásito que nos va a dar un trofozoito inmaduro, es conocido como la forma de anillo, ¿no? Un anillo con una piedra engarzada, que después se agranda, que después se divide, dando los esquizontes, que después se rompe, da otros ciclos, y puede darnos inclusive otra forma llamada gametocitos. Entonces, estos cuatro estadios dentro del glóbulo rojo, yo lo tengo que tener presente en qué momento ocurren para poder verlos en el examen microscópico que se hace con la gota gruesa, un examen muy sencillo. También hay otras técnicas como la serología, la biología molecular, la detección de anticuerpos por métodos rápidos, los test rápidos, ¿no? Bueno, la serología, que se utiliza más para la parte de anatomía patológica, ¿no? La inmunofluorescencia, esta es una foto de un fallo renal, este es un corte histológico renal donde se depositan los productos de la hemólisis tan diseminada y terminan dañando el riñón. Esa hemólisis que va dando el parásito en su ciclo va dando una carga alta de antígenos y de proteínas que termina dañando el riñón. Así que esta técnica es más inmunofluorescencia, es más para anatomía patológica, ¿no? Los test rápidos, que ya los conocimos mucho, ahora hablamos mucho de esto con el COVID, son muy similares, se saca sangre, se pone una gota y ahí nos va diciendo qué especie tenemos, pero estamos hablando de muestras de sangre, donde inclusive después podemos tipificar, podemos conocer con otras técnicas como la PCR, ¿no? Que son más caras, y también se utiliza por ahí la PCR cuando algunos pacientes, determinados pacientes, no es una técnica que se utiliza todos los días. Lo que más se usa hoy en día son los test rápidos en muchos países del mundo, y nosotros que en Argentina utilizamos, como somos más pobres, no tenemos para comprar el test rápido, utilizamos la gota gruesa. Se pincha el dedo y buscamos el parásito. Así que tenemos que tener entrenamiento, tenemos que tener el ojo entrenado, tenemos que estudiar, tenemos que practicar, tenemos que tener controles de calidad para ir viendo, porque los parásitos uno los mira y parece que son todos iguales, ¿no? La técnica es sencilla, se hace un extendido, ¿no? Inclusive en los manualcitos de la OMS te van diciendo paso a paso cómo a veces hacer el frotis y la gota gruesa, 2 métodos en un solo vidrio. Se trabaja de esta manera, se colorea con colorantes que siempre hay en el laboratorio, que es Magnum Algiemsa, y vamos mirando el microscopio, ¿no? Tenemos que tener estos machetes, que son los que nos van a ayudar a nosotros a ver las distintas formas, y mediante la microscopía poder identificar si estamos ante un oval, si estamos ante un vivax, y son diferentes. Uno después, cuando va estudiando, va practicando al microscopio, uno ve que por ejemplo, es un trofozoito joven, que tiene la forma bien definida de anillo. Siempre el trofozoito joven se dice porque tiene un halo de citoplasma y un núcleo. Perdón. En cambio, fíjense, en el vivax ya está más deformado. En otros, como por ejemplo el falciparum, puede llegar a tener 2 núcleos, ¿no? Podemos encontrar dentro del hematíe anillos con 2 núcleos, ¿no? Fíjense, acá teníamos con un núcleo y acá tenemos con 2 núcleos. O sea que hay características morfológicas de los estadios, de los diferentes estadios, que nos va a permitir a nosotros ir viendo de qué parásito, de qué género estamos hablando. Así vemos entonces acá que están los 4 encimaditos para poder compararlos. Una de las diferencias sería, por ejemplo, que el falciparum tiene el trofozoito joven con 2, o sea, si veo un trofozoito con 2, ya digo que es falciparum, o si veo un gameto que deforma el glóbulo rojo, ya digo que es falciparum, ¿no? Si veo, por ejemplo, uno que es gametocito,
trofocito joven con un núcleo, ya estoy entre estos dos, si tiene bien la forma o no tiene bien la forma, si es deformado ya es ovale. O sea, hay características que ya me van orientando con el microscopio. ¿Ven? Acá tenemos un vivax, fíjense los merozoitos, fíjense los trofocitos jóvenes en forma de anillo, con su núcleo y el halo de citoplasma. El vivax. Fíjense los otros estadios, acá tenemos uno deformado. Fíjense, acá tenemos el falciparum que decíamos son fotos de preparados con dos núcleos. Inclusive cuando tenemos dos trofozoitos dentro de un hematíe, también es falciparum. Es el único que da dos trofozoitos dentro de un núcleo. Este famoso gameto en forma de banana es también propio del falciparum. Diferentes características que las tenemos todas enumeradas, quienes hacemos diagnóstico de laboratorio, para ir viendo y para ir diagnosticando, y siempre con este impreso para ir como una especie de descartando uno y fortaleciendo juntamente con la clínica. Acá es importante saber que es una enfermedad que hay que avisar a salud pública, porque salud pública cuando hay un positivo, urgentemente tiene que ir a fumigar. Tiene que ir a fumigar, y es lo que se llama control vectorial. La fumigación consiste en el domicilio y todo un perímetro de casas lindantes, y es una estrategia para eliminar los adultos y poder evitar que haya un brote, que haya un alto número de contagios. Otra forma de prevenirlo, y esto es lo que más la Organización Mundial de la Salud tiene implementado, sobre todo en países de África y Asia, el uso de telas mosquiteras. Los dormitorios, ustedes a veces van a un hotel, en Paraguay mismo hay hoteles que tienen esta campana de tela como para evitar la picadura de los mosquitos. A pesar de que hoy se usa pastilla de rayo, otros componentes, pero en algunos lugares se sigue usando y se recomienda. Cuando nosotros hablamos de recomendaciones, sí o sí tenemos que pensar en el viajero. Tenemos que recomendarle al viajero que si llega a viajar a una zona donde hay paludismo, que utilice, por ejemplo, repelente, que utilice mangas largas, que a lo mejor hay países que tienen que ya hacer un tratamiento preventivo. Entonces, si vamos a viajar a estos países que hoy hablábamos, tanto de África como Asia, antes de viajar, consulte con el médico o a veces con los programas, porque tienen que hacer tratamientos preventivos. A veces uno va a tomar el avión y no sabe, bueno, entonces le dan en el avión mismo el tratamiento. Si vos al regresar de esos viajes, como decíamos hoy, tenés fiebre, malestar, etc., sudoración, tiene que aislarse, no tiene que automedicarse, irse a un centro de salud y poder ser estudiado para todo lo posible, todas las enfermedades posibles de esos lugares donde él anduvo. Estas son dos bibliografías muy buenas, que después las voy a dejar con la presentación, para que puedan entender un poquito hasta dónde van estas estrategias y hasta dónde van estos mecanismos de control. El control del paludismo en la Argentina nació en el norte. En Jujuy vino en la década del 20, del 18, vino un médico a instalarse a Jujuy y fue el que primero detectó los casos de paludismo. Después generaciones de médicos fueron detectando más casos de paludismo. Y justamente Mario Saimer es de esa zona, así que el paludismo los primeros diagnósticos nacen en esta zona y se termina logrando la eliminación por un equipo de médicos de esta zona. Por eso puse esta foto tan linda y tan pintoresca para finalizar la charla y decirle muchas gracias, no solo a los jujeños, a los salteños que han hecho un enorme aporte porque han trabajado durísimo durante todos estos años para el control y para lograr la certificación del paludismo, sino también para decirle, bueno, gracias a ustedes por permitirme este espacio y poder estar contando un poco lo que es el paludismo, no mucho, pero bueno, pude hacer un pequeño resumen de lo que es el paludismo desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista también clínico y laboratorio. No fue muy largo al final, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que me encantó, súper interesante. No solemos ver mucho la parte epidemiológica, por lo menos en los primeros años.
Claro. Y es un tema tan importante, como usted lo decía, y que por ahí, como lo veníamos hablando al principio, que está un poco olvidado, ¿sí? Y que hay que investigarlo, hay que seguir vigilando, y estaría bueno también transmitirlo a la sociedad, porque sobre todo la sociedad es la que se olvida, es como, bueno, ya está, desapareció, pero no, hay que seguir vigilando, como usted dice, pueden haber sorpresas, pueden haber regalitos que nadie sabe y que pueden interpretarse de otra manera, y la verdad que está bueno seguir con cursos o charlas de extensión, sobre todo hacia la sociedad, y no olvidarnos nosotros como futuros profesionales, seguir promoviendo esto, ¿no? Así que de verdad me No, sí, encanta. sin duda. Sin duda es un tema que no se toca mucho en Argentina porque se viene trabajando duro, pero acá en Corrientes, en Misiones, en otras provincias, inclusive Buenos Aires, permanentemente hay casos de los que se llaman casos importados. Son casos que personas que viajan y, como dijimos hoy, vienen con esos síntomas y bueno, hay que estudiarlos. Hoy en día se utiliza mucho el turismo ecológico o el turismo donde las personas se meten en el medio ambiente y bueno, debemos estar, por ejemplo, ahora que está viniendo el tema de la fiebre amarilla, vacunado contra la fiebre amarilla, en este caso el paludismo, tener en cuenta dónde nos metemos, porque es muy lindo conocer, pero después es muy feo tener que lidiar con enfermedades que a veces tienen cura y a veces no. Hace poco una amiga viajó a México, una amiga de Entre Ríos viajó a México, estuvo haciendo, bueno, campamento, etcétera, y se agarró una enfermedad transmitida por el garrapata. Entonces, está con tratamiento antibiótico ya hace más de un año, entonces uno a veces hace cosas sin saber, si tal vez esa persona tomaba una quimioprofilaxis antes de hacer su viaje, no le iba a pasar lo que realmente le pasó, y el paludismo es así. Hay una bioquímica del Hospital Juan Pablo II que ha ido en estas misiones de salud, ha ido a colaborar en países de África. Bueno, ella es hematóloga y obviamente ha ido a hacer análisis de sangre y ella cuenta que siempre le tuvieron que tratar en forma preventiva, pero que como estuvo allá, estuvo 6 meses, donde ella estuvo no había tratamiento. Entonces el tratamiento te cubre 3 meses. Y terminó enfermándose. Y la verdad que es un cuadro muy feo porque puede llegar inclusive a ser mortal, es una enfermedad que mata, ustedes ya lo hemos visto en los números, porque produce insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y el paciente se descompensa y se muere por fallo multiorgánico. Pero es una enfermedad que tiene tratamiento, nada más que hay que detectarla a tiempo, ¿no? Y hay que tener un equipo como decías vos recién, Belén, estar al tanto y pensar. Por eso en Argentina, el paludismo, cuando un paciente viene con fiebre, se piensa en dengue y también se piensa en paludismo. Obviamente también se incluye leptospirosis, son 7 las enfermedades que se las estudian en cada febril que no tiene ningún foco, que no tiene ninguna causa o etiología conocida o posible. Estaría genial que nosotros, futuros profesionales y también los profesionales ya, ¿no? Tengan conocimiento de estas 7 enfermedades, como usted dice, y la prevención, profilaxis y tratamiento que pueden darle tanto a sus pacientes como también difundir, ¿no? Difundir entre la población y que ellos mismos tengan un poco de conocimiento sobre ellos, ¿no? Doctor, hay algunas preguntas para hacerle. Mi compañera Mara Arias las va a leer. Bueno. ¿Sí? Bien. Varias de las preguntas ya han sido respondidas con su charla súper completa. Una es, ¿cuál cree que es la principal medida de prevención para adoptar que mantenga en cero los casos? Bueno, aquí hay un detalle muy lindo, y que Mario Seidenberg, en una de las declaraciones que hizo en el 2012, nosotros con Mario nos reuníamos prácticamente 2 o 3 veces en el año, porque él coordinaba dengue, coordinaba
paludismo. Las dos patologías coordinaba él, hasta el año 2015 más o menos. Entonces siempre que hablábamos con él, hablábamos de las dos cosas. Y Mario decía en una de las reuniones, dijo que Chile y Uruguay certificaron libre de paludismo, pero en realidad ellos nunca tuvieron casos autóctonos. O sea que ellos no tienen registro de que hubo brotes o que hubo explosiones así como la que hemos tenido nosotros. Después de esa explosión de la década del 90, se trabajó mucho en esto que estamos haciendo, en la difusión del conocimiento. Se trabajó muchísimo con la comunidad y se logró bajar en una de las diapositivas, yo lo tengo escrito, pero no lo dije para no decir tantos números, se logró bajar más del 70% de los casos simplemente difundiendo el conocimiento sobre la enfermedad. Sin repelente, sin fumigación, sin desmalezamiento, solamente con la difusión de la enfermedad, en 5 años, eso es una publicación que tiene Mario, bajó el 60% de los casos. Obviamente, la principal medida de prevención es el conocimiento. Y ustedes cuando estén en un centro de salud, en un hospital, le tienen que explicar a la población. Si tiene dengue, explicarle cómo se previene el dengue. Si tiene paludismo, explicarle cómo se previene el paludismo. Si tiene cualquier enfermedad transmisible, que es la que damos nosotros en la Facultad de Medicina, en distintas cátedras, también en bioquímica, en distintas cátedras, esa enfermedad transmisible tiene una forma de prevenir. Y tenemos que hacer docencia, porque nosotros estamos en un país subdesarrollado, donde la gente no conoce todo. No estamos viviendo en países de Europa, en otros países avanzados. Estamos viviendo en un país donde la mayoría de las personas que tienen una enfermedad no sabe cómo se la adquirió. Yo ayer pudimos hacerle unos análisis a una chica que obviamente está embarazada, y por cuarta vez, cuarto embarazo, cuarta vez VDRL positiva. O sea, es la cuarta vez que esa chica se agarra sífilis y no entendió cómo cuidarse. Porque yo le pregunté muchas cosas, además estamos haciendo un trabajo justamente de indicadores, de conocimiento, etc. Le pregunto algo tan conocido como la sífilis y ella no sabía cómo prevenirse. Le hablé del preservativo, le hablamos un montón de cosas, pero no lo sabía. Y estamos hablando de una chica que ya se embarazó, ya tiene 3 hijos, este es el 4.º embarazo. Entonces, en este país nos toca, además de ser médico, además de ser bioquímico, además de ser enfermero, lo que sea, nos toca ser docentes. Y nuestra generación le tiene que explicar a la gente. Y fíjense lo que lograron con paludismo. Bajaron más del 60% de los casos simplemente informando a la población. Si la población sabe que tiene que ponerse repelente, se va a poner. El tema es que a veces no se pone porque no lo tiene. Pero si la gente sabe, se lo pone. Entonces, la primera medida de prevención es el conocimiento. Y la segunda medida de prevención, obviamente, aplicar todo eso que siempre sabemos. Como una enfermedad transmitida por mosquito, todo lo relacionado al mosquito. Evitar criaderos, usar repelente, tener telas mosquiteras. Lo más barato y lo más económico es la tela mosquitera. Así que evitemos la picadura del mosquito. Y si vamos a viajar, la principal medida de prevención es la información. Informémonos, porque en todos los lugares del mundo donde vamos hay enfermedades. Nos vayamos donde nos vayamos, inclusive dentro de nuestro país. Si nos vamos a Córdoba, nos vamos al sur, ¿no? Informémonos qué enfermedades son las regionales. Simplemente para cuidarnos. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿quiénes son los más vulnerables? Los más vulnerables en los países como África y Asia son los chicos porque duermen sin tela mosquitera. Casi el 65 al 70% de los casos de paludismo son chicos. Lamentablemente son chicos. Los grandes tienen otras precauciones y los chicos no. Así que principalmente de todos esos miles de muertes, perdón, no millones, millones de casos y miles de muertes. Todos esos miles de muertes, el 60% son chicos. Lamentablemente es así. Otra pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento preventivo para el viajero?
El tratamiento preventivo, si vamos a viajar, sí o sí tiene que ser el tratamiento. Puede eso, viajar incluye Perú, incluye Ecuador, incluye cualquier norte de Brasil. El tratamiento puede ser quimioprofilaxis, ¿no? Tomar ya el antiparasitario 15 días antes, cosa de que si nos olvidamos ponernos repelente, porque ese es el tema. Nosotros sabemos que nos tenemos que poner repelente, pero cuando estamos de viaje, estamos explorando un lugar, nos olvidamos repelente. Entonces, la principal medida si vamos a viajar, o lo que se le recomienda al viajero, son esos que están en el afiche. Esa última foto que yo puse es de un afiche del Ministerio de Salud Pública de la Argentina. Son las recomendaciones para el viajero antes de irse y las recomendaciones del viajero cuando regresa. Bien, la verdad es que las demás preguntas muy urgentes usted ya las respondió. Bueno, Doctor, una pregunta más sobre la profilaxis. Con respecto a los pacientes inmunosuprimidos, ¿hay alguna relación, no sé, algo que se deba informar, digamos? ¿Pueden tomar esos 15 días antes, no hay problema? y ellos deben tomar, pero en este caso no influye el estado inmunológico en la infección. El cuadro clínico sí va a depender del estado inmunológico, pero estamos hablando de la infección. Vos para prevenir tomás el tratamiento y no importa si sos o no inmunosuprimido. Ahora, cuando una vez que te infectás, la evolución de la enfermedad es muy diferente en el inmunosuprimido que en el inmunocompetente. Obviamente mucho más grave en el inmunosuprimido. Perfecto, sí. Es algo también genial para... Pero igual la enfermedad termina siendo mortal si no hay tratamiento. Aquí el remedio o la única manera que el paciente se cura es con el tratamiento. Mientras no reciba tratamiento, el paciente va a seguir teniendo episodios de hemólisis. El ciclo eritrocitario va a continuar de una manera infinita hasta que el paciente se muere. El ciclo eritrocitario, el glóbulo rojo explota y libera los parásitos. En esa explosión del hematíe hay una sobrecarga de todo el material, de todos los productos de la hemólisis en los riñones, donde empieza el fallo hepático, y es ahí donde empieza el paciente a complicarse y termina yendo a terapia intensiva por un fallo hepático. Y a veces salen del fallo hepático y hay dos consecuencias muy interesantes que comentar. Los pacientes a veces reciben tratamiento, pero lo reciben muy tarde, ya cuando la enfermedad está avanzada, ya hay daño renal, etc. Entonces, como a esos pacientes se los controla con frotis de sangre, los frotis van a dar negativos. Los pacientes no van a tener parásitos circulantes en alta cantidad como para detectarlo con el frotis. Entonces, en esos pacientes que tienen fallo hepático, que se recuperan del fallo hepático pero siguen con un problema hepático, porque el parásito a veces, algunas especies, como el Falciparum, sigue dando ciclos hepáticos con una carga parasitaria muy baja, que no es detectada por el frotis, y ahí es donde intervienen los otros métodos, como la PCR o la serología, la histopatología que hacen los anatomopatólogos. Eso lo quería mencionar porque son dos pruebas diagnósticas que no se hacen de rutina y que se implementan en estos casos. La PCR también, Mario y su equipo habían implementado los bancos de sangre en una época, 2012 o 2010 creo que implementaron la PCR en banco de sangre, porque una de las formas de transmisión del paludismo también es a través de la transfusión. Y como el estudio de paludismo no está dentro del panel que estudian los bancos de sangre, por lo menos los de esta zona, de Argentina, entonces él implementó en los bancos de sangre de zona endémica hacerle también el estudio por PCR para paludismo. Genial, doctor. Que
Estuvo excelente la charla, creo que hablo por todos mis compañeros y también por los participantes. De verdad quiero agradecerle por su buena predisposición y también agradecer a sus alumnos. Sé que hay estudiantes de bioquímica en la charla. Nos encanta tenerlos y están más que invitados a todas las actividades de SOCEN UNE, así como usted, Doc, esperamos tenerlo también más adelante con otros proyectos. La verdad sería un placer tenerlo nuevamente, y también a sus alumnos y a los alumnos de la facultad en sí, ¿no? De bioquímica. Yo creo que la unión del equipo interdisciplinario es lo más importante, y la verdad que creo que todos pensamos igual, espero que pensemos todos igual, para afrontar, ¿no? Ya sea cualquier tipo de enfermedad, como usted dijo. Todos tenemos que unirnos para llevar a cabo nuestro objetivo, ¿no? De prevención sobre todo, y Sí, para por supuesto. pacientes. Sí, por supuesto, también agradecerle a los chicos que están en la charla, y sobre todo esto que decís vos es muy importante, porque si no aprendemos de estudiante que tenemos que trabajar en equipo, después de grande nos cuesta más. Es muy importante acercarnos, ser parte, y hay un tema que yo estoy trabajando en un curso, que después lo vamos a invitar a ustedes, porque la Organización Mundial de la Salud ya del año prácticamente 94 o 2004 fue la primera asamblea mundial donde se implementó el concepto de una salud, donde si el problema no lo abordamos de todos los ángulos no lo vamos a controlar. Y el paludismo es un ejemplo. ¿Por qué se controló el paludismo? Porque lo abordaron de todos los ángulos, desde lo vectorial, desde el conocimiento, desde todos los puntos de vista o los ejes de la enfermedad lo atacaron, lo que se llama la cadena epidemiológica. Así que este concepto es muy interesante para trabajar en temas y poder conectarnos. Así que yo también le agradezco a los chicos que han venido, que algunos estaban con clase y bueno, tuvieron un rato en la clase, un rato en la charla, y también agradecerle a ustedes obviamente por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Doc. Y nos encantaría participar de sus cursos. La verdad que Sí. Vamos a estar en contacto. Exacto, tener más contacto entre nuestras facultades sería increíble. Y si quieren seguirnos los chicos para tener más información sobre charlas y demás, pueden seguirnos a nuestro Instagram, ahí @SOCEMUNE, ahí lo voy a escribir en el chat. Bueno, gracias Mara, porque también vos fuiste la de la invitación. Sí, te quiero agradecer, realmente fue excelente la charla, y lo más importante es la buena predisposición que usted tuvo, que nos motivó también a organizarlo de una mejor manera. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Chicos, en el chat está un formulario para rellenar, así pueden obtener su certificado del día de la charla. Y doctor, tenemos un certificado preparado para usted que lo estaremos enviando por correo. Bueno, gracias. Muy amable, muy lindo. Mis compañeros también por estar acá ayudando y acompañándonos. Así que gracias a todos. Que tengan buena noche y buen fin. Gracias. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego.